en paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales. Bueno, un invitado aquí que es, primero, antes que nada, que no hay nada, y primero que todo, que tampoco hay nada, pero en primer lugar es un gran amigo, una persona a quien le profeso mucho respeto y admiración. Es Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. No necesita decir mucho. Presidente y fundador, abogado y además lo ejerce. Catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en muchas áreas, sobre todo en política internacional. Profesor de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Amigo de nosotros. Amigo y sobre todo una labor muy importante para cualquier sociedad, que es la lucha contra la corrupción. Pero desde el punto de vista inteligente, o sea, sí, no como propositiva, con datos, sin discurso maniqueo y sin estridencia. Julio, bienvenido. Gracias, complacido de poder compartir con ustedes y sobre todo cuando hay reciprocidad en el respeto, admiración y, como te decía, que me gusta el abordaje tuyo de temas que por lo general su difusión popular pues no es extensiva, porque a veces no es de interés de la gran mayoría que está pendiente de los temas triviales, que perfectamente vemos cómo se colocan en tendencia de una vez. El hecho más insignificante que hubiese pasado desapercibido en cualquier sociedad o en otro tiempo, hoy toma notoriedad. Sin embargo, estos temas que siempre tú tratas, pues los que de una forma u otra nos preocupa, la institucionalidad y sobre todo lo que son las relaciones internacionales de cara a lo que debe ser el desenvolvimiento económico, social y político de nuestro país, que hoy día está vinculado por lo de la aldea global. Inexorablemente. Y realmente es interesante, y por eso admiro el trabajo que ustedes hacen todos los sábados. Muchas gracias, Julio. Julio, vamos a entrar en materia. Yo quiero antes, por favor, porque los oyentes tienen que saber también la parte que previa a los trabajos que él hace, ¿verdad? Que es de dónde surge esa necesidad o esa motivación a primero fundar la Alianza contra la Corrupción. ¿De dónde surge? ¿Cuáles fueron esas motivaciones que lo llevaron a usted a fundar esa importante organización que hace una labor tan provechosa para la sociedad? Aunque mucha gente no la sigue, porque a la gente le gusta más oír en la radio las estridencias y las cosas que se hacen viral, la bulla, y no la labor académica, profesional de destacar. ¿De dónde que surge? Bueno, todo se remonta a lo que es una formación que se inicia en lo que era la participación en ese entonces de la juventud, que era inducida sobre todo en los barrios. Y yo provengo de un barrio popular. Era uno insertarse en un club cultural, deportivo y cultural. Esa es la tribuna. Efectivamente, eso era lo que quienes de una forma u otra ya venían con la inducción por parte de la familia. Mi papá siempre fue muy activo en participar en lo que era la búsqueda de solución a los problemas del barrio. Yo recuerdo que no había agua potable. Era un comunitario, un dirigente. Efectivamente, no había agua potable y él se involucraba que para el arreglo de las calles y todo eso. Entonces ya cuando yo alcancé la edad que podía involucrarme en las actividades culturales, que el grupo de baile, la poesía coreada, el grupo de teatro, tanto mis dos hermanos menores, pues también se involucraron, y
pues uno... Había un origen socialista en el medio. Efectivamente, entonces esa labor clubística pues me fue despertando lo que se podía hacer desde un conglomerado, desde un espacio que pudiera aglutinar a personas y que pudieran desarrollarse ideas tendentes a poder pues coadyuvar al desarrollo de la comunidad y del individuo. Pues terminada mi labor en el club, pues en el barrio, que reitero, un barrio popular, contiguo al ensanche Capotillo, a la calle 42. Sí. Yo nací, me crié a 3 cuadras de la 42 hoy. La 42 que muchos quieren ir a conocer, yo la conocí andando en pantalones cortos y descalzo. Esa 42 en toda su extensión. Y el consumo de drogas tuvo presente, como lo está ahora, con mayor amplitud, pues comenzaron algunos jóvenes, inclusive de mi generación, contemporáneos conmigo, a involucrarse en esta actividad, y a muchos de ellos yo los llevé a hogares CREAS, porque tuve conocimiento temprano por mis actividades ya en el liceo y esas cosas, y eso me motivó a involucrarme y fundar lo que fue una organización de prevención del uso de drogas en ese sector. Se llamó Círculo Juvenil de Prevención del Uso de Drogas, cuya labor, encabezada por este servidor, llevó inclusive a que las Naciones Unidas utilizara datos de investigaciones que nosotros logramos hacer, y que la Embajada de los Estados Unidos, en ocasión de ser la embajadora Donald Rinat en la República Dominicana, Donna Jean Rinac, famosa. Inclusive yo lo visitó el barrio por a instancia nuestra, y ese modelo que nosotros desarrollamos allá pues sirvió para implementarlo en algunos países, por ejemplo, como Bolivia, en ese orden. Interesante. Y después de todo ese trabajo que realicé en esa institución, que todavía continúa haciendo su labor en la Sursa, específicamente, que es donde nací, pues de ahí entonces un grupo de organizaciones que advertíamos que el tema de la corrupción había que abordarlo, y sobre todo porque contribuía a que la inversión que debería hacerse en educación, en salud, en seguridad, estaba afectado, impactado por el tema de la corrupción, y de ahí surge la creación en el año 2000, ya a la salida del gobierno de Leonel Fernández. El 4 de agosto recibe el decreto de incorporación ya como organización de la sociedad civil o no gubernamental, conforme la ley o la ordenanza 520. Sin embargo, ella a partir del año 2008, que comienza a tener una mayor presencia, porque comienzan a implementarse leyes como la ley 200-04 de libre acceso a la información, que aunque se aprobó en el 2004, no es hasta el 2008 que comienza a tener uso, porque uno no tenía cómo accesar a informaciones oficiales. Y después de la ley, que es un compromiso de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA, que conminaba a los Estados partes a promover esta iniciativa. Y aquí, pues, nosotros hicimos gran uso de ella. Entre el 2008 y el 2011, nosotros debimos elevar más de 200 acciones de amparo por requerimiento de información pública que nos era negada. Solamente contra el Senado elevamos 25, contra 25 senadores por el tema del barrilito. Y de ahí entonces ya fue tomando presencia, y en cada gestión, pues nosotros nos ganamos la no simpatía de quien está. La antipatía. Aunque cuando están en oposición, sí son aliados nuestros. Sí, sí. Porque la labor que uno hace, sin duda, va dirigida a cuestionar, a reclamar, a requerir de quien está al frente de la cosa pública. Entonces, esto ya nosotros lo hemos vivido a lo largo de nuestro tiempo.
Y yo le digo a algunos amigos que cuando están en oposición se sienten aliados y cuando llegan al gobierno pues se encuentran que nosotros somos antagónicos. Entonces yo le digo que soy de la escuela del Monseñor Cipriani, que es el obispo metropolitano de Lima, que a raíz de un encontronazo con Fujimori, la catedral en Lima está frente a Palacio. Cipriani le dijo, yo desde aquí, desde mi ventana he visto muchos inquilinos ocupar esa casa. Bueno, Fujimori está condenado a 25 años y Cipriani sigue siendo el metropolitano de Lima y hay más de 4 presidentes presos y otros están siendo procesados y Cipriani sigue ahí. Entonces uno llega a esa conclusión de que vamos a ver muchos presidentes, gestiones pasar y nos reencontramos cuando salen a la oposición nuevamente. Don Julio, nos cuesta mucho la corrupción. En sentido general, ¿qué tan cara le sale al país la corrupción? ¿Qué tan grave es la corrupción? Porque hay mucha gente que tiende a pensar, no, a la gente no le importa eso y a la población no piensa en eso a la hora de elegir. ¿Qué tan grave es que un Estado sea corrupto? El tema de la corrupción, cuantificarla, eso es prácticamente imposible, porque uno se detiene a la corrupción que se pueda producir desde la ejecución de un presupuesto. Leonel Fernández en el 96 dijo que el 35% de los recursos se iban en corrupción. Wow. Estamos hablando de un presupuesto de 26 mil millones de pesos. Es mucho dinero. Entonces, ahora, si lo extrapolamos aquí, es prácticamente imposible que el 35 decía. 35. Pero recuerden que hay una corrupción privada de la que no se habla, una evasión y habría que definir lo que es corrupción. Efectivamente, o sea, ¿qué tú consideras corrupción? Entonces, claro, tanto así que en el proyecto de ley de Código Penal que se aprobó, la corrupción se tipificó como un delito y se contempló prisión de 4 a 10 años. Cuando se da la luz pública, nosotros pues le dijimos que eso era un absurdo, porque la corrupción no es un delito, es un concierto de delitos. Y fuimos a la vista pública que se convocó y nosotros le hicimos un listado de todos los tipos de corrupción que no es una enfermedad, existen. No es una enfermedad, es un síndrome. Efectivamente. Por ejemplo, hay una malversación que, como bien tú señalas, hay que definir qué tipo de corrupción, que no es que no es que el funcionario se lleva el dinero, porque hay que tener lo suficientemente claro que sacar un peso del Estado es complejo. Ese presupuesto que se programa y que se va a ejecutar tiene que tener soporte y es muy difícil. Ahora, la corrupción que se produce, y por eso la mayoría de las auditorías, a final de cuentas, terminan en la puesta de manifiesto de irregularidades que probablemente fueran salvables, pero hay casos de corrupción que se tiene la convicción de que hubo corrupción porque el individuo se enriqueció y es totalmente, se puede apreciar, pero al momento de tú verificar los libros, tú no encuentras que el hombre se llevó el dinero. Porque está montada en los mismos mecanismos institucionales. Ejemplo, exactamente. Dentro de esos delitos que se pueden tipificar de corrupción está la malversación de uso. ¿Cuál es ese tipo de malversación? Bueno, el director de una institución que tiene una retroexcavadora se la cede al amigo para que abra una trocha en su finca con el combustible, con el operador, con todo de la institución. Y te dicen, préstame la que yo le echo gasoil. Exacto. Sí, porque eso no es corrupción. Exacto. Entonces, pero si se calcula la hora de un equipo de eso y que el tipo duró un mes en una finca usándola, él no se llevó la retroexcavadora, él no se la robó, pero le dio uso. Entonces eso es malversación de uso que lo vemos con mucha frecuencia. Ahora mismo, en la campaña que se inicia, bueno, el presidente dijo, vamos a velar porque no se usen los recursos públicos. Ajá. Nosotros estamos haciendo un ejercicio que es parte de lo que nosotros hacemos perfectamente. Hoy aquel funcionario que va a una visita o actividad oficial, por ejemplo, hoy
hay varias inauguraciones, hay funcionarios que van, pero terminan la inauguración y van a hacer proselitismo. Pero el vehículo, el helicóptero en el que se trasladó, cubierto con los recursos del Estado, le sirve al mismo tiempo. Y el personal que lo acompaña, y la dieta, y los combustibles. Exactamente, le sirve al mismo tiempo para esa actividad proselitista, y tú no estás tomando los recursos, pero sí está usando recursos. Entonces, por eso es que se insiste, y algunos dicen, y también se desaniman, eso va a ser más de lo mismo. No es lo mismo, no es igual lo que tenemos hoy, lo que tuvimos ayer. O sea, ya uno por un smartphone puede, por ejemplo, aquí mismo solicitar 100 informaciones a 100 instituciones a través del SAI. Desde este celular lo puedo hacer. Antes no se podía hacer eso. Ahora, ¿hemos avanzado? Claro que hemos avanzado. Tenemos leyes que, aunque no las cumplan, el Tribunal Constitucional tiene cerca de 60 sentencias contra el Estado o contra la administración, más bien, que no se han ejecutado. Ahora, ¿podemos desfallecer por eso? No, que se mantengan ahí. Eso dentro de 5 o 10 años pero llegará el momento. Algo inconcebible en un país democrático es que el Tribunal Constitucional tuvo que crear una unidad de ejecución de sentencias. O sea, el mismo tribunal, como fallaban y no le hacían caso, tuvo que crear una estructura para velar por la ejecución de sus propias sentencias. Y no ha servido de nada porque no tiene garras. Exacto. ¿Por qué? Porque no tiene cómo enfrentar a la administración, que es quien tiene el poder discrecional del uso de la fuerza pública. Pero la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que es el Tribunal Constitucional, tiene un departamento de ejecución de sentencias. Efectivamente. No, porque llega una sentencia y la ejecutan. Aquí crear una unidad para darle seguimiento. Es increíble. En el futuro eso tendrá que producirse de manera automática. Estamos acudiendo a la situación, por ejemplo, de Guatemala. Y vimos cómo las instituciones funcionan, que es a lo que uno aspira. Un juez emite una resolución desconociendo, suspendiendo el partido que queda en segundo lugar. Ahora, ellos recurren a la Corte de Constitucionalidad y la dicen, no, eso sigue igual. Cualquier situación, resuélvanlo después, pero no podemos vulnerar los derechos ya de quien participó de un proceso. Entonces, cuando a nosotros se nos pregunta el caso, sobre todo de cuantificar la corrupción, nosotros, hay una situación que tiene un componente endémico, cultural. Rara vez el que se inserta en un partido político no lo hace con la predeterminación de que a través de ahí eso le va a servir de plataforma para llegar a un estamento de poder que le va a resolver su problema. Siempre es así. Esa visión que se tenía de la política, que era la concepción de que a través de participar en un partido político se tiene la oportunidad de llegar a los estamentos de poder para desde ahí realizar o poner en ejecución las políticas públicas en beneficio de la colectividad, que no es posible hacerlo de manera individual, porque una persona, por más rico que sea, no puede satisfacer las necesidades de gran parte de la persona que conoce, para no hablar de la población o de la comunidad. Sin embargo, si la persona llega a un ente público, pues desde ahí puede poner en marcha políticas públicas que puedan de manera efectiva satisfacer, aunque sea medianamente, las necesidades de la población, y eso solamente se consigue a través del Estado. Y por eso realmente el tema de la corrupción, si se enfrenta, a final de cuentas, quien más se le va a beneficiar son a los propios actores que participan de política. Por ejemplo, algunos entienden que requerir una información pública, que es un derecho que tenemos, es una molestia. Algunos lo toman así. Un ataque. Hay otros que no. En varias ocasiones nosotros hemos solicitado informaciones y nos tienen las informaciones y el incumbente ha pedido entregárnosla personalmente y nos la entrega y nos ha requerido qué le motivó,
mire, me llamó la atención. ¿Qué le motivó solicitar esa información tan específica? Y uno le dice, bueno, recibimos una información oficiosa de esto y esto y esto, y eso ha logrado ese incumbente interesado que no lo vio como un ataque, le sirvió de colaboración para poner correctivo. Corregir, sí. Un caso específico, una institución que a nosotros nos llegó la información que estaban vendiendo combustibles, sobre todo gasoil, diésel, a mitad de precio. Pues nosotros requerimos cuál era el volumen de combustible de los últimos 6 meses, y cuando solicitamos la información que le llevan al director para que verifique, y él dice, pero ¿y por qué específicamente se interesó en esto? Él no advirtió de que hubo un incremento en un mes más que en otro, y cuando él nos requiere las razones, se la dio y investigó y se dio cuenta de que estaban robando combustible. Entonces, miren cómo de un ejercicio ciudadano puede ponerse un correctivo. De la misma forma que aquellos que ven a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República como un cuco. No, yo de ser algún día servidor público, que espero no serlo en el actual estadio, evidentemente, porque aquí el que levanta la mano para juramentarse está a ley de poner la otra para que lo esposen. Eso es una realidad. Sí. Aquí estamos pasando de 0 a 100. Exactamente. Eso. De nada, de absolutamente nada, absolutamente todo. Efectivamente. Entonces, por eso yo creo que si las instituciones las hacemos funcionar, no va a haber problema y va a ser beneficioso para el que va a una posición pública. Por eso tenemos 2 entes de control: Contraloría, el control previo, y Cámara de Cuentas, el control a posteriori. Ahora, ¿funcionan estas instituciones? No. ¿Por qué no funcionan? Porque la clase política, cuando está en la oposición, tiene un discurso, y cuando llega tiene otro. A mí me parece, Julio, que lo que está pasando en la coyuntura actual, y eso lo analizamos aquí hace unas cuantas semanas, yo decía que el sistema de rendición de cuentas está en crisis. Totalmente. O sea, uno no puede ver lo que pasa en la Cámara de Cuentas como un fenómeno que sucede ahí, porque la Contraloría General de la República es la que produce la materia prima de la que se nutre la Cámara de Cuentas. Automáticamente. Entonces, y es un insumo de calidad el que debe producir la Contraloría, porque tiene presencia en todos los estamentos del Estado. Entonces, yo veo con mucha preocupación que, por ejemplo, aquí la Contraloría General de la República publique una serie de informes de auditoría de cosas que ellos mismos supervisaron, de pagos que ellos mismos autorizaron. Son corresponsables. Identificándolos como irregularidades. O sea, mira, yo autoricé aquí que se pagaran en un ministerio X, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues eso es público, vamos a decirlo, que se pagaran 300 y pico de millones de pesos como compra de papel, y eso iba en una nómina. Pero ¿y el personal que tú tenías ahí? La unidad de auditoría interna autorizó todos esos pagos. Que no sale un pago sin la autorización. No, porque tú no puedes venir a hacerte el sueco ahora a decir que eso es una irregularidad, y entonces mandar corriendo a la doctora Milagro Ortigosa a decir, sí, pero eso es subsanable. Sí. No, porque eso penosamente, y digo penosamente, porque esta es una gestión que ya le resta un año, y el tema de la corrupción, que sin lugar a dudas le dio resultado en una oportunidad, claro, pues quisieron replicarlo. Eso de las auditorías de la Contraloría fue un acto de marketing totalmente sainete, bajo el entendido de que le iba a reportar un resultado que no fue el esperado, sin lugar a dudas. Por eso lo sacaron de los medios. Por eso el presidente va y dice que por primera vez en 94 años el gobierno se audita a sí mismo. Eso no es verdad. Y nosotros le pusimos en evidencia que de las pocas sentencias con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en materia de corrupción en la República Dominicana es el expediente Plan Renove, y esto fue el resultado de una auditoría que le hizo la Contraloría
al frente estaba Federico Lalane José. Esa auditoría fue la que sirvió de eso. Entonces, claro, no es la primera vez que el gobierno se audita a sí mismo, y ese programa lo inició Hipólito Mejía. Y cuando advierten que hay irregularidades, manda a auditarse este programa por todas las denuncias que había, y se determina que hubo irregularidad, y es de las pocas sentencias firmes en materia de corrupción. Entonces no es la primera vez. Proseguía con esto, como bien tú señalas, Eliseo, de que se entendía que esto iba a dar un resultado. No, pero es que cuando examinamos las auditorías, pues nosotros destacamos las irregularidades que exhibían varias instituciones. Entonces tú le vas a dar una estocada a una persona y le dejaste el cuchillo dentro, y porque tú fuiste y le sacaste el cuchillo, ya tú no se la provocaste. Entonces tú me vas a decir que el Ministerio Administrativo que hizo pagos a personas que no se correspondían con el cheque emitido. Y después que hacen la auditoría, eso se subsana, pero no apareció en el informe. ¿Y por qué la Contraloría entonces pone eso si se subsanó? Exacto, no, es que tú mismo o sea, no, porque no es solo que se hizo, es que tú como administración fuiste que lo difundiste en los medios de comunicación. Tú fuiste que dijiste que ahí se pagaron unos cheques a personas que no eran. Nosotros que lo inventamos. Que no eran. Entonces ponen, porque ¿qué es lo correcto? Por eso que la Cámara de Cuentas tiene su procedimiento para auditar, por ejemplo, haciendo el paralelismo. Si hay una irregularidad, yo te notifico para que tú te defiendas y pongas los soportes. Exactamente. Entonces el informe final, eso no va, porque claro, ya tú lo reparaste. Exacto, pero entonces yo aquí hago un levantamiento según mi propio criterio. No, el incumbente no sabe que van a publicar eso, no tiene cómo producir una respuesta, y se entera cuando salen los medios de comunicación. Entonces tiene que armar un media tour para salir a decir, no, mira, este cheque yo se lo di a la Iglesia Católica, el otro yo se lo di a fulano. Óyeme, pero que es un colmado, o sea, que tú entregues y después tú corriges. ¿No? Claro, entonces... Se usa como arma política también. Pero arma política contra ti mismo, contra tu mismo funcionario. O sea, es que eso es una cuestión. Por ejemplo, otra de las cosas que nosotros sacamos a la luz, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS incluyen en el POA, en el Plan Operativo Anual, una obra cuyo valor es de 2.000 millones de pesos. Entonces, esa obra que estaba en ese plan, se supone que tú tienes el tiempo suficiente para realizar el procedimiento de contratación de esa obra. ¿Cuánto plan operativo anual? O sea, ya está planificado. Y tú programado. Pues resulta que declaran un proceso de urgencia para algo. ¿Cómo algo que está planificado puede ser de urgencia? Sí, pero un año antes. Y un año antes. Pero tenemos que irnos a una pausa, Julio. Pero vamos a terminar de redondear ese punto, y vamos a hablar, por supuesto, de la Cámara de Cuentas. Pero eso lo vamos a hacer cuando hablamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.